Hola a todos, bienvenidos a un videoblog más del escéptico aséptico. En esta ocasión hablaremos del tema complejidad. Durante casi 3 siglos el modelo fisicalista de la ciencia fue de carácter newtoniano. Esto es, el paradigma de la ciencia era de carácter mecanicista. Los fenómenos podían ser describibles matemáticamente, podían ser predecibles y su predictibilidad dependía sobre todo de la idoneidad del arsenal lógico y experimental para medir las diferentes variables. En este esquema todo se podía interpretar sistemáticamente, pero a partir de que los seres humanos empezaron a plantearse la forma de estudiar los fenómenos meteorológicos, se dieron cuenta que estos escapaban totalmente a la lógica descrita por Newton. Más allá de la linealidad. En la década de los 70, en Estados Unidos y en Europa, unos científicos exploraron un nuevo camino para describir los fenómenos que no podían ser interpretados mediante ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son todas aquellas que pueden ser descritas de manera muy simple. Por ejemplo, una roca que cae de la torre de Pisa, un automóvil que acelera en la carretera. Descubrieron que estos fenómenos no lineares tenían conexiones entre sí independientemente del ámbito en el que se aplicasen. Es decir, todas estas irregularidades tenían una íntima conexión entre sí, de tal modo que los fenómenos como las formas de las nubes, la trayectoria de los rayos y de los cúmulos de galaxias podían ser explicados a través de las mismas ecuaciones. Esto generó una teoría de sistemas dinámicos. El sistema es entendido en esta teoría como una unidad orgánica, global y organizada, en el que el todo se comporta de manera muy diferente a cada una de sus partes. Pero hablemos un poco acerca de las características de los sistemas simples. En un sistema simple, los estados del sistema son previsibles siempre y cuando se conozcan los estados precedentes. En los sistemas simples, las perturbaciones y los efectos son proporcionales, es decir, las causas se corresponden con las consecuencias. De tal modo que dos sistemas simples que parten de condiciones iniciales diferentes se desarrollan de diversa manera, dependiendo del grado de diferencia o de divergencia de las condiciones iniciales. Entre los sistemas simples, pocas veces se presentan relaciones causales recíprocas, es decir, la relación causa-efecto es unidireccional. Casi nunca forman parte de una jerarquía de sistemas. Los elementos que componen estos sistemas simples tienen un rol que puede ser individuado con exactitud y pueden crearse reproducciones idénticas de ellos. Pero los sistemas complejos tienen características que los hacen muy especiales. En primer lugar, conociendo los estados precedentes del sistema no pueden predecirse los estados sucesivos. En segundo lugar, existe esta cuestión que se conoce como efecto mariposa. ¿Qué significa esto? Significa que el sistema es muy sensible a las condiciones iniciales y también al contexto, de tal modo que los cambios en el tiempo del sistema son poco previsibles. De ahí que se diga que una mariposa puede batir las alas en un lugar del mundo y provocar un huracán del otro lado. Existen relaciones causales recíprocas en los sistemas complejos, es decir, no son unidireccionales, pueden ser bidireccionales o multidireccionales. Los sistemas complejos, por otra parte, forman parte de jerarquías de sistemas y el rol de cada elemento de cada elemento del sistema no es plenamente individuable. Por lo tanto, no pueden crearse copias idénticas al sistema complejo. Los sistemas complejos han sido descritos en algunas ocasiones como sistemas adaptativos. ¿Qué son los sistemas adaptativos? Son entidades abiertas que están formadas por numerosos elementos que interactúan entre sí de manera no lineal, de tal manera que el sistema está dotado de la capacidad de evolucionar y adaptarse al ambiente. En ese sentido, quizá el cuerpo humano sea el ejemplo más claro de un sistema adaptativo. La temperatura de nuestro cuerpo aumenta o disminuye, por ejemplo, dependiendo de las condiciones ambientales. Y todo esto requiere una serie de causas y efectos multidireccionales.
que nosotros no observamos a simple vista. Los sistemas adaptativos, por una parte, son abiertos. ¿Qué significa esto? Significa que están expuestos a intercambios materiales, energéticos o informativos entre el sistema y el ambiente. Esto significa, por lo tanto, que también evolucionan, que la estructura y las funciones de las estructuras cambian con el tiempo. Los sistemas adaptativos no pueden ser descritos linealmente porque el input y el output, no se corresponden. El sistema, de hecho, no es predecible. La complejidad en realidad es la ciencia que unifica fenómenos muy diferentes y nos dice que existen las mismas leyes para todos los sistemas complejos. Uno de los mejores ejemplos para explicar lo que significa la complejidad lo podemos encontrar dentro de nosotros mismos y es el cerebro. El cerebro humano es un sistema muy complejo que tiene un montón de mecanismos emergentes, como por ejemplo la conciencia, la intuición y la idea o la sensación de que somos libres. Este cerebro mide aproximadamente 1500 centímetros cúbicos y su peso oscila entre los 1200 y los 1500 gramos. Para darnos una idea de la complejidad de este órgano, del cuerpo humano, podemos decir que existen más conexiones posibles entre las neuronas de un cerebro humano que todos los átomos que existen en el universo observable. Por lo tanto, para los seres humanos, el sistema más complejo conocido es precisamente el cerebro. Para saber un poco por qué es tan complejo y cómo funciona, tenemos que preguntarnos cómo está estructurado, cuál es su arquitectura. En este sentido, Paul MacLean, un científico estadounidense, dice que compartimos con los animales muchísimas estructuras cerebrales. La forma que él utilizó para analizar el cerebro fue a través de un método evolutivo. Nos dice que la parte más antigua del cerebro, la parte reptiliana, la que se encuentra en el centro, se encarga de básicamente funciones vitales primarias como la respiración, como los latidos, así como de regular muchos aspectos que son esenciales para la supervivencia. Por ejemplo, el decidir entre pelear o huir frente a un estímulo directo. Conforme fue avanzando la evolución, a este cerebro reptiliano se le agregó otro cerebro, el sistema límbico. Este sistema límbico lo compartimos nosotros los seres humanos con todos los mamíferos y se encarga fundamentalmente de regular las emociones como el placer y el dolor. Finalmente, en el último grado de la evolución se encuentra la corteza, la parte más superficial del cerebro humano, la cual se encarga de desarrollar algunas actividades como el pensamiento, como el control de las emociones, como la razón, como el habla, como la creatividad, etc. De hecho, se ha llegado a nombrar a esta parte del cerebro, a la corteza, como el cerebro del cerebro. Esto es como el director de orquesta de todas nuestras sensaciones, pensamientos, decisiones. Lo que nos enseña la complejidad del cerebro es que la evolución ha permitido que existan diferentes momentos de reorganización y cada uno de esos momentos de reorganización de estos sistemas ha permitido el surgimiento, la emergencia de una organización más compleja. En todo caso, el cerebro puede ser considerado como un órgano compuesto por muchas partes en la que el todo es mayor que la suma de sus elementos. Hay lugares donde su familia puede estar segura. Cabo de Miedo, el Lago del Terror, el Campo de Horror, Ciudad Grito. ¿Qué? ¿Ciudad Fritos? No, Ciudad Grito. ¡Ah! Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Ay, creo que le habla a usted. La economía es un sistema tan complejo como la ecología.
En la economía, múltiples causas participan para explicar el comportamiento de los agentes económicos. Esto significa que no solamente participan de estos fenómenos los cálculos racionales, sino que también son importantes la suma de los deseos y las emociones. Esto es, el miedo y la confianza de los consumidores y de los inversionistas. En esta nueva concepción del mercado, la teoría de la complejidad nos asegura que tanto el consumidor como el inversionista regulan sus acciones estimando las situaciones futuras, por lo que no existiría el Homo economicus tal como lo pensó Adam Smith. Esto es, un ser completamente racional que maximiza los beneficios y que trata de disminuir los costos. En esta visión del sistema complejo, el sistema económico es pensado como un mecanismo que se regula no solamente por feedback negativo, esto es la mano invisible de Smith, sino que también se regula por feedback positivos que magnifican en muchas ocasiones los fenómenos y también, por supuesto, los efectos. Esto puede generar, por ejemplo, cuando hay miedo y desconfianza en los mercados, inestabilidad, imprevisibilidad y la sensibilidad de todo el mercado internacional a pequeñas fluctuaciones. Uno de los ejemplos en los que la complejidad se puede ver muy bien en términos económicos fue en la competencia que existió en algún momento entre VHS y Beta. A pesar de que Beta era superior tecnológicamente, lo cierto es que cuando aumentaron las ventas de los VHS, aumentó también su oferta y por lo tanto la mayor parte de las personas digamos que preferían el VHS al Beta. Esto generó a largo plazo una ola de cambio que no consideraba tanto los aspectos tecnológicos o de eficiencia como el hecho de que en el mercado era más común un video que otro. Las grandes crisis económicas, de hecho, están acompañadas de este tipo de procesos de feedback positivos por la desconfianza. Siguiente producto. El siguiente es el producto número 55, 2617755. Esto es, Dios mío, miren esto, por favor. Este es un anillo de plástico con una esmeralda brasileña. El precio con el que comenzaremos por este anillo es 8 billones de dólares. Comenzaremos con 8 billones. Tenemos que venderlo hoy mismo. Oigan, rebajar el precio. Lo rebajaré un poco más. 75 dólares con 95 centavos. A este precio no durará. Ah, ya tenemos un llamado, Butters. Butters, creo que lo vendimos. Sí, acabamos de vender el anillo por 75.95. Tenemos a la compradora en línea. ¿Hola? Hola, Sí, compró este hermoso anillo de 200 quilates. ¿Y cómo se siente, señora? soy la señora Appleby, del 24 de Palmar. ¿Puedo preguntarle algo, señora Appleby? ¿Le gusta joder niños? Disculpe. Pregunto si jode así todo el tiempo, porque eso es lo que hizo con esta oferta. Compró un anillo de 8 billones de dólares por 75.95. Me jodió bien jodido, la felicito. Gracias. ¿Acaso cambiaba de canal y me vio vendiendo este anillo y pensó, me gustaría joder ese mocoso? Pensé que sería un regalo hermoso para mi nieta Jessica. Es capitana del equipo de debate de la secundaria. Bien, gracias por comunicarse. Concluyamos, la ciencia de la complejidad nace de la necesidad de explicar fenómenos especiales que no pueden ser explicados mediante la ciencia tradicional o mediante ecuaciones lineales. Los científicos han encontrado similitudes importantes entre sistemas complejos muy diferentes, lo que nos sugiere actualmente una íntima conexión entre todos estos fenómenos. La ciencia de la complejidad pretende dar una respuesta matemática y sistémica que sea viable para fenómenos no lineares, de tal modo que podemos darnos cuenta que la complejidad está en todas partes, está en nuestro cerebro, está en la evolución, está en la ecología, está en la meteorología y hasta en el comportamiento de los mercados. Muchas gracias, arrivederci.